Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, listos para otra sesión, y volveremos justo al lugar donde nos quedamos en nuestro último programa, y eso será en el capítulo 10 de Hechos. Solo que vamos a saltar un verso o dos y llegar al verso 33, 34, verso 33, 34, en algún lugar de ahí. Y de nuevo, nos gusta siempre invitar a nuestra audiencia de televisión a que se siente y estudie con nosotros y compare las Escrituras con las Escrituras. Como he dicho tan a menudo, no estamos aquí para tratar de forzar a un grupo a otro, pero solo queremos que la gente se meta en el libro, porque después de todo, me temo que como sociedad cristiana hemos estado pasando demasiado tiempo leyendo muchos libros y no estamos dedicando suficiente tiempo al libro, y esa es mi explicación. Si no estás de acuerdo conmigo, está bien. Sabes, no tienes que estar de acuerdo en cada punto. Eso no significa que yo piense que vas a ir al infierno o que pienses que yo debería ir. Sé que algunas personas lo hacen, pero de todos modos, ese no es el punto que estamos tratando de hacer. Solo queremos que te metas en el libro de una forma u otra. Y siempre he dicho, si puedes demostrar que estoy equivocado, bueno, esa es tu prerrogativa. Tengo los oídos abiertos. Pero si estudias y si indagas, no creo que puedas demostrar que estoy equivocado. Nunca lo he sido. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero de todos modos, ese es nuestro propósito principal al enseñar. No estamos aquí para promover a ningún grupo. No tenemos organización. A veces la gente escribe sobre nuestro personal, porque el único personal que tenemos es mi esposa y yo. Y Margaret, ¿estás aquí? Vi a Harold. Sí, ahí está Margaret. Ella es nuestra contadora. Ese es el personal. Así que somos solo un pequeño grupo, ¿sabes? Pero Dios mío, cómo el Señor está bendiciendo las cintas en todas partes. Tenemos clases comenzando en todo el país usando las cintas. Y ahora los libros están teniendo éxito. Y de nuevo, nos gusta hacerle saber a nuestra audiencia de televisión que los libros 16, desde el 1 hasta el 16, están disponibles. Solo haznoslo saber y los enviaremos por correo. Está bien, volvamos a Hechos 10. Pedro y otros 6 judíos creyentes por intervención soberana han llegado a Cesarea, a la casa de un oficial del ejército romano, y todos sus familiares y amigos. Y como mostramos en el último programa, primero Pedro dijo que nunca había comido nada que fuera común o impuro, porque todavía era un judío que seguía la ley, y luego, cuando llegó al umbral de la casa de Cornelio, estoy seguro de que casi se estaba temblando en sus botas, pero sabiendo que Dios estaba forzando la situación, entró y luego dijo, sabes, es una cosa ilegal para mí asociarme con alguien de otra nación. Y luego Cornelio, por supuesto, en los próximos versos, repasa todo lo que le había sucedido. Y de nuevo Pedro ahora tiene confianza en que de hecho Dios evidentemente va a tratar con este gentil, por mucho que le costara comprenderlo, aún tiene que reconocer que Dios está haciendo algo totalmente diferente. Está bien, ahora, entonces entremos en el versículo 33, donde Cornelio termina su parte de la conversación, y Cornelio dice, inmediatamente, por lo tanto te envié y has hecho bien en venir. Ahora, por lo tanto, estamos todos aquí, presentes ante Dios, para escuchar todas las cosas que te han sido ordenadas por Dios. Recuerda, mencioné en el programa hace varias semanas que Dios ha considerado apropiado dejar su palabra no en manos de ángeles, sino en manos de hombres comunes. Él ha decidido que la palabra sea promovida por ti y por mí, y por eso, ¿ves? Él ha considerado apropiado poner las escrituras en manos de cada ser humano. Eso lo recogerá. No se limita a los teólogos, no se limita a los seminarios, no se limita a los monasterios ni a nada de eso. Es para que cada individuo participe. Ahora, en el versículo 34, entonces Pedro ve, cuando Pedro se dio cuenta de que Dios estaba en esto, Pedro abrió la boca y dijo, en verdad, percibo que Dios no hace acepción de personas.
Oye, él pensó eso hace una semana. ¿Por qué, cielos? No. Y con razón, con razón. Regresemos hasta el principio. Siempre me gusta dar algunas referencias bíblicas para respaldar mis afirmaciones. Regresemos hasta el Éxodo. Puede que tenga que buscar esto en un segundo. No tenía la intención de hacer esto, pero si vuelves al Éxodo, mientras se desatan las plagas y llegamos al final de la tercera plaga, y eso sería más o menos en Éxodo 9, 10. Capítulo 8, Éxodo, capítulo 8. 3 de las plagas han caído. La cuarta está a punto de caer. Pero las 3 primeras plagas cayeron sobre Gosén, donde habitaba Israel, así como en el resto de Egipto. Pero ahora, justo antes de que caiga la cuarta plaga, Dios dice en el versículo 22 de Éxodo 8, y yo separaré o apartaré o distinguiré en ese día, el día antes de que caiga esta cuarta plaga. Separaré en ese día la tierra de Gosén donde habita mi pueblo, que no habrá enjambres de moscas allí hasta el final, para que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y luego lo repite en el versículo 23. Y nuevo el Señor dice, pondré una división. ¿Ves estas palabras? Pondré una división entre pueblo y tu pueblo. Y mira, ese fue el comienzo entonces de Dios mandando totalmente que la nación de Israel estuviera separada de todas las demás naciones del mundo. Y eso nunca los dejó a lo largo de todo el Antiguo Testamento, excepto cuando se hundieron tanto en la idolatría y perdieron la fe en Dios. Pero cada vez que tenían conocimiento de Dios y de su palabra, Israel era un pueblo separado, y tan pronto como perdieron esa separación, cayó el juicio de Dios. Bueno, todos ustedes recuerdan el relato de Balaam, el falso profeta, cuando Balaam, el rey de Moab, lo trajo para maldecirlos, porque sabía que no podía derrotarlos militarmente. Había demasiados y no pudo maldecirlos porque Dios no se lo permitió. Así que Balaam tuvo otro pensamiento inspirado satánicamente y él dijo, bueno, ustedes los moabitas, pongan a sus chicas más bonitas ahí afuera, donde esos jóvenes judíos puedan ser seducidos por ellas. Y funcionó. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dejó caer el juicio y 23,000 judíos tuvieron que ser ejecutados. Es porque habían perdido su carácter separado. Y así, a lo largo de todo esto, tienes que entender que no fue porque el judío se hubiera vuelto prejuicioso y orgulloso, ni nada de eso. Dios había mandado que se mantuvieran separados de los gentiles. Y luego tengo otro versículo que siempre me gusta mostrar y volver hasta los Hechos, si quieres. Y creo que está en Hechos capítulo 2, 22. Hechos 22, donde Pablo ya ha estado entre los gentiles. Y más o menos otra vez lo están llamando al orden allí en Jerusalén. Y mientras hace su apelación a toda la multitud de judíos, repasa todo el alcance de su propia conversión y cómo Dios lo había salvado en el camino a Damasco, y luego cómo Dios le había dicho que debía ir en el versículo 21. Ahora, después de repasar todo, y luego Pablo dice, y él, es decir, el Señor Jesús desde el cielo me dijo, vete, porque te enviaré lejos hacia los gentiles. Ahora mira el siguiente versículo. Y ellos, esta multitud judía, le prestaron atención hasta esta palabra. ¿Qué palabra? Gentil. ¿Y qué hizo eso? ¿Causó un disturbio? Solo la simple mención de la palabra gentil. Y la audiencia siempre le daba esta palabra. Y luego levantaron la voz y dijeron, fuera de la tierra a tal individuo. No es apropiado que él viva. Porque se atrevió a mencionar la palabra gentile. Ahora, así es como entendían. Debían estar separados como nación de personas, y eso es lo que Dios había instruido. Así es exactamente como Él quería que fueran. Está bien, así que ahora, volviendo al capítulo 10 de los Hechos, cuando Pedro llega a Cornelio con sus temores, puedes entender
Por el trabajo milagroso y el momento entre Cornelio y él, dice, ahora en el versículo 34, de verdad percibo, entiendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35, pero en cada nación, no solo en Israel ahora, sino en cada nación, el que le teme y hace justicia, es aceptado por él. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, ¿ves? Primero llegó a Israel. La palabra que llegó a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, Él es el Señor de todos. Esa palabra, dice Pedro, yo les digo que ustedes saben, que fue publicada por toda Judea, comenzó en Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, anduvo haciendo el bien, en otras palabras, todos sus milagros, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, es decir, con el Mesías, con el Señor Jesús. Y Pedro dice, fuimos testigos de todas las cosas que hizo tanto en la tierra de los judíos como en Jerusalén. ¿Qué es lo que deja fuera algún gentil mencionado? ¿Ves? Él no fue a Egipto. Creo que mencioné en la clase anoche, Jesús nunca fue a Siria. Él no fue hacia el este a Babilonia. Él no fue a África. ¿Dónde se quedó? Dentro de las fronteras de Palestina, Israel, porque eso era lo que vino a cumplir, las promesas abrahámicas, el pacto. Y así Pedro está dejando muy claro que su ministerio fue solo dentro de la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Y luego bajamos al versículo 39. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la tierra como en Jerusalén, a quien mataron. ¿Ves? A quien Israel el judío mató, asesinó y colgó en un árbol. Ahora, esa es otra lección de media hora para la que no tengo tiempo. ¿Por qué Pedro usa ambas connotaciones? Que fue asesinado y luego colgado en un árbol. Esa es otra lección. Te dejaré colgado de un hilo en eso. Versículo 40. A él Dios lo levantó al tercer día y le mostró abiertamente, no a todo el pueblo, sino a testigos escogidos por Dios, gente, y para testificar que Él es quien fue ordenado por Dios para ser el juez de los vivos y los muertos. A Él. Todos los profetas dan testimonio de que por su nombre, todo aquel que cree en Él recibirá remisión de pecados. Ahora, lo que quiero señalar, y supongo que algunas personas van a pensar que estoy muy desubicado, pero todo lo que digo constantemente es que es igual de importante entender lo que este libro no dice, así como lo que sí dice. Ahora, aquí no, una palabra, que Cristo murió por ellos, que derramó su sangre por ellos y que resucitó de entre los muertos como un medio de salvación. No una palabra, si puedes encontrarlo, ven en el recreo y muéstramelo. Todo lo que Pedro está repitiendo de nuevo es respaldar quién era Jesús y en este momento, ¿qué era Él? El Mesías de Israel, Él, Hijo de Dios, Él, que iba a ser el Redentor y el Rey del pueblo elegido en cumplimiento de ese pacto abrahámico, y Pedro no sabe nada. ¿Qué es eso? Porque todo lo que concierne a lo que llamamos el Evangelio todavía está oculto en la mente de Dios, y lo he dicho una y otra vez, y lo diré hasta el día en que muera, o sea, arrebatado, que no puedes creer en algo que alguien nunca ha dicho. ¿Y cómo puedes creer en algo que Dios no ha dicho? Bueno, no puedes. Nadie nunca tomó a Dios por adelantado y dijo, bueno, sé que eso es lo que va a decir. Lo creyeron después de que Él lo dijo. Y de la misma manera aquí, Dios aún no ha dicho que va a salvar a toda la raza humana basándose en su sangre derramada, su muerte, sepultura y resurrección. Y así Pedro no pudo decirlo. Ahora, déjame mostrarte de qué estoy hablando. Pasa unas páginas hacia adelante hasta Romanos, el último capítulo. Sé que toma un poco de tiempo ver esto hace 40 años. ¿Por qué no nos han dicho esto antes? Bueno, no lo sé. Pero aquí está, claro como el agua. Y no voy a torcerlo. No voy a interpretar. Voy a dejar que lo leas en tu Biblia. Romanos 16, versículo 25. Romanos 16, versículo 25.
donde Pablo escribe a esta congregación gentil, ahora en Roma, ahora, a aquel que tiene poder para establecerte según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio o un secreto que ha estado guardado en secreto. ¿Cuánto tiempo? Desde que comenzó el mundo. ¿Ves qué claro es eso? Pablo está predicando algo que Dios había mantenido en secreto. Pedro no lo sabía. Aún no se había revelado. Está bien, pasa a otro. Eso es solo uno. No vamos a usar solo uno. Ve a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 está tan revuelto como todos los demás. Pero de repente estas cosas comienzan a separarse y piensas, no, ¿por qué no he visto esto antes? Efesios capítulo 3, y puedes empezar justo en el versículo 1, donde Pablo ahora está escribiendo a las iglesias en la zona de Éfeso, predominantemente gentiles. Por supuesto, había algunos judíos en estas primeras iglesias. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, ¿por quién? Ustedes, gentiles. ¿Ves? Para ustedes, gentiles, si has oído hablar de la dispensación de la gracia, Dios, que me ha sido dada a ustedes. ¿Cuántas veces no lo he dicho, incluso en este programa? ¿Cómo le dio Dios la ley a Israel? A Moisés. Moisés bajó y se lo dio a la nación de Israel. Bueno, es el mismo procedimiento. Ahora, aquí le ha dado las doctrinas de la gracia al apóstol Pablo, y Pablo se las ha llevado a los gentiles. Tan claro como el agua, ¿ves? ¿Está bien? Versículo 3. ¿Cómo que por revelación, ves? No por ir a un seminario, no por ir a algún teólogo, sino por revelación me dio a conocer el qué, el misterio, el secreto. ¿Cómo que por revelación me dio a conocer el misterio, el secreto, como escribí antes en pocas palabras? De manera que cuando leas puedas entender mi conocimiento, dice el apóstol, mi conocimiento en el misterio o el secreto de Cristo. ¿Quieres decir que hay un secreto? Absolutamente. Versículo 5. Que en otras épocas no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se revela a los santos apóstoles y profetas. Por supuesto, hubo otros que siguieron justo detrás de Pablo. Sabemos que Bernabé era su mano derecha. Silas se convirtió en un hombre de confianza. Y hubo otros que siguieron justo en la línea, ¿ves? Está bien, bajemos hasta el versículo 9 por cuestión de tiempo. Y él dice, a que todos vean, ¿cuál es la comunión de este misterio o este secreto que desde el principio del mundo o de la era ha estado? ¿Cuál es la siguiente palabra? Escondido. ¿Qué les dije en la última clase? Uno de los nombres de la deidad en Génesis es que Dios es el Dios que es eterno y perdurable, pero es capaz de esconder cosas, y esa es su prerrogativa. Y él hizo esto. Él lo mantuvo escondido. Pablo dice que desde el principio del mundo ha estado escondido en Dios, el mismo Dios que creó todas las cosas por medio de Jesús, el Cristo. Está bien, Colosenses, otro más, capítulo. Y estos son tan claros como el agua. No tienes que forzarlos, no tienes que jugar con ellos, simplemente déjalos justo donde están. Colosenses, capítulo 1. Versículo 25. No, versículo 24. Quienes ahora se regocijan en mis sufrimientos por ustedes y completan lo que falta, o las aflicciones de Cristo en mi carne, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora recuerden, hace unas semanas delineé los diferentes términos para iglesia, y Pablo casi siempre usa ese término, el cuerpo, que es su iglesia, o viceversa, la iglesia, que es su cuerpo. Casi nunca se refiere solo a la iglesia, sino a la iglesia, que es su cuerpo, como lo hace aquí. Está bien, versículo 25. De lo cual, sido hecho ministro según la dispensación de Dios, que me ha sido dada a mí por ustedes. ¿Ves el orden otra vez? Para cumplir la palabra de Dios,
incluso el misterio o el secreto que ha estado oculto desde hace siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿Ves qué claro es eso? Está bien, ahora volvamos al capítulo 10 de los Hechos. Pedro no ha tenido ninguna revelación del misterio. Esto es antes de que Pablo sea recibido. Él está allá en el desierto ahora, ¿ves? Él se convirtió en el último capítulo y ya lleva 3 años en el desierto. Pero mientras Dios está tratando con Saulo o Pablo allá en el desierto, ahora está comenzando a mover las cosas para los gentiles aquí en Cesarea. Pero él también, como dije en el último programa, está preparando a Pedro para una situación crucial 12 años más adelante. ¿Está bien? Hechos capítulo 10. Vamos al siguiente versículo, 44. Mientras Pedro aún hablaba, ni siquiera había terminado. Creo que solo pensó que se estaba emocionando, y mientras él aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Ahora, ¿quién era ese Cornelio y todos estos gentiles? Ahora, versículo 45. Ahora, si analizas esto cuidadosamente, no puedes evitar verlo. Y los de la circuncisión, ¿quién creyó? Ahora, espera un momento. ¿De dónde vinieron? Jope. Con Pedro. ¿Recuerdas? Cuando Pedro salió de Jope, llevó consigo a 6 judíos creyentes para un total de 7, mencioné. ¿Está bien? Así que ahora estos judíos que están con Pedro, creo que incluso antes de que Pedro se diera cuenta, ellos lo están notando. El Espíritu Santo está presente en estos oyentes gentiles, y así cuando estos 6 judíos que creían, ahora eran creyentes, que Jesús era el Cristo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Asombrado. Bueno, si esto era algo común, ¿qué hay de sorprendente? Pero esto era algo que nunca había sucedido antes. Gentiles. ¿Ves? Ahora, incluso tengo mi propia idea sobre los prosélitos, pero no voy a entrar en discusiones, así que no lo voy a decir. Pero de todos modos, estos gentiles eran tan sorprendentes para estos judíos creyentes que nunca habían visto algo así antes, y así estaban asombrados los que vinieron con Pedro, porque sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo. Oye, eso no se suponía que pasara, ¿verdad? Y luego el versículo 46. ¿Cómo supieron sobre el Espíritu Santo? Aquí de nuevo Dios usa el fenómeno del don de lenguas, porque los oyeron hablar en lenguas u otros idiomas y magnificar a Dios. Ahora, eso tuvo que detener la predicación de Pedro en seco. Entonces él dice, ¿puede algún hombre prohibir el agua? Que estos no deberían ser bautizados, que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Y así les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. ¿Qué ha pasado? Bueno, el procedimiento ha sido revertido. Totalmente un cambio de 180 grados. ¿De qué estoy hablando? Hechos 2:38. Hechos 2:38. Mantén tu mano en el capítulo 10, versículo 44, 46, 48. 40, sí, 46, 48. Así que podemos volver y comparar en Hechos 2:38. Mira, la orden. Eso es lo que es tan crucial. Mira, en todas partes. Mira, la gente lee de manera tan casual que no leen. Pero mira el orden. Así que cuando Pedro les dijo en el versículo 38, arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, y luego que tendrían remisión de pecados, y luego ¿cuál es el siguiente? Serían llenos o recibirían el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era el orden? Tenían que arrepentirse. Tenían que ser bautizados y luego recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en el capítulo 10 con los gentiles? Un cambio en el orden, un cambio total, porque verás, Pedro ni siquiera había terminado de predicar, y mucho menos de bautizarlos, y mucho menos de escuchar su arrepentimiento, y ya se estaba evidenciando el Espíritu Santo. Y luego, después del hecho, Pedro dice, ahora, espera un momento, ¿sabes? Tenemos que hacer todo bien, tienen que ser bautizados. Así que lo hace después del hecho. ¿Ves la diferencia?
¿Por qué? Porque los Hechos es un libro de transición. Estamos saliendo de ese sistema judaico, estamos saliendo de la ley y nos estamos moviendo cada vez más hacia Dios, tratando con la raza en gracia. Está bien, ahora entonces, capítulo 11, versículo 1. Esto debería decirnos algo. Versículo 2, capítulo 11, versículos 1 y 2. En Judea oyeron que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Y entonces cuando Pedro llegó a Jerusalén, voy a detenerme ahí. Después de esta experiencia entre los gentiles, debió haber sido una experiencia gloriosa, debió haber sido algo increíble. ¿Por qué demonios volvió Pedro a Jerusalén? ¿Por qué no se fue a las regiones más allá ahora? ¿Por qué no se fue hacia Siria? ¿Por qué no se fue a Cilicia, Asia Menor y Grecia? ¿Por qué no fue Pedro a llamar a los otros 11 y decir, oigan chicos, están pasando cosas entre los gentiles, vamos a meternos en Egipto? ¿Lo hace? ¿No? ¿A dónde va? De vuelta a Jerusalén. De vuelta a Jerusalén, y ahí es donde se va a quedar para siempre, por mucho tiempo. ¿Ves a dónde quiero llegar? Pedro no fue comisionado para ir a los gentiles en general, solo a la casa de Cornelio con un propósito. Eso que todavía te voy a mostrar, no en este programa, sino en el siguiente. Pero está bien, ahora, verso 2, continuando. Así que Pedro sube a Jerusalén, y los que eran de la circuncisión, ¿qué tipo de personas son estas? Judíos creyentes. Y ellos, ¿cuál es la siguiente palabra? Discutieron. ¿Qué significa eso? Oye, discutieron con él. Mira, hicieron un escándalo. Y dijeron, tú fuiste a hombres incircuncisos y no solo eso, te sentaste y ¿qué? Comiste ellos. Ahora piensa, ¿cuál es la mentalidad de estos judíos creyentes en Jerusalén? ¿Todavía es ley? ¿Todavía es ley? ¿No puedes sentarte y comer comida gentil? No es kosher. No puedes entrar y visitar a los gentiles. Son los incircuncisos. Y así, esa seguía siendo la mentalidad de los creyentes en Jerusalén 7, 8 años después de Pentecostés. Porque ves, Dios no ha revelado el secreto de la gracia que va hacia los gentiles. Él todavía ha estado tratando con la nación de Israel bajo la ley. Y te puedo mostrar otro, no tengo tiempo ahora, pero para aquellos de ustedes en televisión, solo abran su Biblia en Hechos 22, cuando Pablo está contando su propia conversión fuera de Damasco, y él dice, ¿y Ananías? ¿Recuerdas a Ananías? Y él dice, Ananías, un hombre piadoso según ley. Mira, así que incluso Ananías era un judío que cumplía la ley, aunque estaba allá en Antioquía. Así que todas estas son cosas que tenemos que aclarar. Que Pedro no es consciente de que Dios va a los gentiles. Gracias por ver amablemente a través de la Biblia con Les Feldick Ministries, un estudio bíblico en tu área o sobre este programa. Escriba a Les Feldick Ministries, Route 1, Box 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 45152. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.